Gaby, ¿tú qué hiciste el 6 de noviembre de 1985? ¿Yo qué hice el 6 de noviembre de 1985? ¿Tú te acuerdas qué hiciste el 6 de noviembre de 1985? ¿O qué estaban haciendo tus papás, tu familia, tus amigos, tus maestros? Don Guiller, usted no se imagina el caos que hay aquí. Se escuchan explosiones, hay disparos de lado y lado. El ejército intenta recuperar el palacio, pero los del MN-20 lo reciben a bala. Unos policías intentaron entrar por el techo, pero yo creo que la mitad se partieron las piernas. Don Guiller, están llegando tanques de guerra. Yo no sé qué piensan hacer con eso. El 6 y 7 de noviembre de 1985 ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia justo aquí, donde estamos, en la Plaza de Bolívar. Lo que acabamos de ver son imágenes de archivo que se usaron entre escenas en la producción Pablo Escobar, el patrón del mal. Sobre este día hay múltiples verdades e imágenes, pero las que me interesan a mí son las que se han usado en series y en telenovelas de ficción sobre este día. Bastard, I got information with Escobar and M19, I think they're... Oh my God. Oh my God is right. Financed by Escobar, the M19 guerrillas stormed the Palace of Justice and occupied the Supreme Court. En cada una de estas series se muestra el contexto histórico del momento de la toma y retoma del Palacio de Justicia de distintas formas y se le da más o menos minutos a este tema. Ya vimos imágenes de Pablo Escobar, el patrón del mal, y de Narcos. Ahora vamos a ver un poquito del General Naranjo. Cuando uno le destrozan la patria o le matan a la gente que quiere, uno tiene que tomar medidas, ¿no crees? No voy a descansar hasta que esos asesinos paguen. El Palacio de Justicia está en llamas, que vamos a dejar de ser los enemigos del gobierno. De ahora en adelante ellos se van a tener que poner a perseguir los guerrilleros. 3 series y 3 perspectivas distintas sobre este tema. Y es que todos o todas hemos visto al menos una de estas series o incluso las 3. Yo, por ejemplo, me vi Narcos. Y es que no se trata solamente de televisión o de plataformas de streaming. Estas series hacen parte de cómo todos y todas recordamos nuestro pasado. Esto es lo que investiga el proyecto Gumelab de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Uno de los aspectos centrales en la formación política tiene que ver precisamente con el consumo crítico de medios y qué significa eso en este contexto y qué estamos haciendo. Muchas de estas series y telenovelas son tachadas de triviales, que están falsificando la historia, y sí, en algunos casos ocurre esto, pero a veces tener esas contranarrativas invitan a investigar más y a ver por qué existe esa contranarrativa, por qué hay unos intereses en decir que esto ocurrió así y no de esta forma. Hacernos todas esas preguntas forma parte de esas estrategias para un consumo crítico. Consumo crítico de series y de medios de comunicación en general, re importante. ¿Será que tenemos que convivir con la idea de que en un futuro ya no vamos a consumir tantos libros de historia o visitar museos? Y que de ahora en adelante la primera fuente que tenemos sobre nuestro pasado son las series y las novelas de televisión. No me parece una idea tan distópica, a decir verdad. Gumelab investiga todo esto. Entrevista a personas que han visto las series en Chile, en Colombia y migrantes latinos en Estados Unidos. También personas que han trabajado en las producciones o que están relacionadas directamente con los hechos. Están pendientes también de todo lo que las personas opinan sobre estas series y telenovelas en redes sociales. Lo que está claro, según Gumelab, es que la cantidad de minutos que le dedica una serie o una telenovela a un evento histórico, en este caso la toma y retoma del Palacio de Justicia, afecta directamente la forma en la que discutimos sobre este tema. ¿Más minutos, más memoria? Además, la forma en la que estas producciones cuentan la historia reciente afecta la manera en la que las personas recuerdan lo que sucedió y cómo cuentan su versión de los hechos a otros. Pablo, nosotros estamos pensando en hacerle un juicio al presidente de la República. Llevarlo frente a la Corte Suprema de Justicia, justo la misma que evalúa
el tratado de extradición. Justo la misma que decide qué colombiano se queda y qué colombiano se va para los Estados Unidos. Ustedes se enloquecieron, Fabricio. La única manera que existe de llevar a juicio al señor presidente de la Cruz es obligándolo. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer. Y por eso necesitamos de su ayuda. Si la guerrilla se toma el palacio y le hace un juicio político por traición al presidente de la República, ¿en manos de quién vamos a quedar? ¿De los guerrilleros? Ustedes tienen que hacer defender las instituciones. A defender la democracia, maestro. In the United States, the mafia makes witnesses disappear so they can't testify in court. In Colombia, Pablo Escobar made the whole court disappear. ¿Quién cuenta qué y sobre quién? ¿Por qué se cuentan ciertos hechos y otros no? ¿Con quién simpatizamos los y las espectadores y cómo estas narrativas afectan la forma en la que vemos nuestro pasado? Muchas preguntas y cuestionamientos surgen cuando investigamos series y telenovelas a fondo más allá de su simple propósito de entretenimiento. Yo estaba pensando que es como ver un noticiero, donde siempre aparece el señalamiento del presunto responsable, por lo general por parte de otro de los responsables del conflicto. Es decir, es la inculpación o el señalamiento a otro de los actores por parte de uno de los actores de la confrontación. Y eso es la narración de la guerra en Colombia. Pero no están las voces de las víctimas, de las personas que fueron asesinadas, porque fueron asesinadas. No son efectos colaterales, fueron asesinadas. Y todos los que están allí involucrados son responsables de ello. Así se quiera señalar solo a uno. De quienes estuvieron allí y no podrán jamás contar la historia, y nosotros siempre estaremos sometidos a esas narrativas. El consumo crítico de medios, de series y de telenovelas es fundamental para la conceptualización de la formación política. La academia con sus investigaciones nos da aportes e insumos para ver y escuchar de otra manera. Es importante que conversemos, que dialoguemos, que recordemos y que no comamos cuento.